Podcast Life in Benidorm. Capítulo 2. Benidorm, una ciudad de castillos y leyendas. Con todos ustedes, Laura, de Visit Benidorm. Bienvenidos, hola Benilovers, bienvenidos a Podcast Life in Benidorm. Hoy la verdad es que tenemos una iniciativa que hemos desarrollado y que queremos compartir con todos vosotros, que nos hace especial ilusión porque vamos a retomar la memoria histórica de Benidorm. Y es que todo el mundo cree que conoce bien Benidorm, pero si empezamos a indagar en su pasado, descubrimos que Benidorm es una gran desconocida. Y por eso queremos lanzar estos podcasts de historia, porque queremos romper tópicos. Dicen que Benidorm no tiene historia, que no hay nada que contar. En estos podcasts de la sección Historia vais a redescubrir Benidorm, os garantizo que vais a redescubrir la ciudad. Y vais a descubrir y redescubrir, como decimos, una gran cantidad de anécdotas que os llamarán enormemente la atención. Así que, si os quedáis con nosotros, si te quedas con nosotros, verás Benidorm con otros ojos, te lo garantizo. Descubrirás su pasado y sobre todo sus increíbles historias. ¿Nos quieres acompañar? Bien, pues ahora para empezar con este primer podcast sobre la historia de Benidorm, queremos presentar a alguien que especialmente me hace mucha ilusión tenerle aquí con nosotros, que es el profesor Francisco Amillo, Paco para nosotros, que es para mí realmente una de las personas que más sabe de la historia de Benidorm. Damos fe de ello realmente. Y sobre todo me hace especial ilusión porque he conocido hace poco la historia de por qué se sabe tanto de Benidorm, por qué tiene tantos conocimientos de la ciudad de Benidorm. Y es que Paco, buenos días Paco. Buenos días. Has sido profesor de historia, ¿no? Efectivamente, sí. Y así te iniciaste con la historia de Benidorm. Cuéntanos un poco. Sí, como profesor de historia, contar a los alumnos la historia de países remotos no les dice nada. Pero contar la historia del pueblo donde están viviendo sí que les motiva más. Entonces empecé introduciéndome yo mismo en la historia de Benidorm, que la desconocía, y haciendo trabajos con los alumnos sobre ella. Luego, más adelante, cuando se creó un nuevo instituto en Benidorm, yo fui el director y había que ponerle un nombre porque era el IES número 4, un nombre un número que no dice nada, y elegí un personaje, después de dar muchas vueltas al tema, un personaje que completaba a los otros porque era una mujer y además con un papel decisivo en la historia de Benidorm. Y así fue como se le puso al número 4 y es Beatriz Fajardo de Mendoza. Que nos contarás, hablaremos de Beatriz, de doña Beatriz de Fajardo Mendoza, porque realmente es una mujer que, digo entre paréntesis, desconocida, pero muy conocida para los que somos de Benidorm, porque ha formado, como bien dices, parte de la historia de la ciudad y un punto importante en la historia del desarrollo de la ciudad de Benidorm. Hablaremos, si os quedáis con nosotros, os hablaremos también de Beatriz, y os hablaremos de la historia de esta mujer tan importante. Pero ahora queremos daros presentación al primer bloque. Y es que hemos titulado este bloque Benidorm, una ciudad de castillos y leyendas. Seguramente conozcáis, aquellos que conocéis Benidorm, sepáis de este tan maravilloso lugar que es el que llamamos Balcón del Mediterráneo. Bueno, la Llet de Poble le llamamos el Castell de Benidorm. Y es que sí, Benidorm tuvo un castillo y de hecho tenemos datos, pero bueno, estos datos se han convertido en evidencias porque gracias al importante trabajo que se ha realizado desde Patrimonio Histórico, hoy en día hemos podido recuperar trazas de ese castillo. Si os acercáis, os invitamos que os acercáis al famoso Balcón del Mediterráneo o la Plaza del Castillo, empezaréis a descubrir como viandante tramos de nuestra antigua muralla, nuestro foso, todos los trabajos que ahí se desarrollaron, la función en sí del castillo, función también defensiva importante que nos va a trasladar Paco. Y es que si venís a este punto, si descubrís este castillo, que hoy en día parte está a la vista de todos, podréis ver también paneles,
donde se interpreta un poquito esta historia del castillo. Por cierto, paneles también adaptados para personas invidentes. Pero nosotros hemos querido ir más allá. Hemos querido descubrir más de este castillo, no solo lo que se ha panelado, no solo lo que se ha puesto a nivel interpretativo, sino descubrir sus leyendas, todo lo que supuso el sistema defensivo de la ciudad de Benidorm. Y por eso tenemos aquí a Paco. Cuéntanos un poquito, Paco, introdúcenos un poquito el castillo de Benidorm, ¿no? Bueno, para los visitantes que habéis estado en el castillo de Benidorm y los que no, os recomiendo que no os lo perdáis, porque hoy día tiene unas vistas fantásticas. La verdad es que sí. Son maravillosas. Antiguamente no valoraban las vistas, el paisaje, sino que valoraban lo bien que desde ahí se vigilaba el mar y la llegada de enemigos corsarios. Comunica visualmente con la Torre del Aguiló, con la isla de Benidorm y con la Torre del Escaletes. Las dos torres del castillo se comunicaban por señales de humo y de fuego. La isla, detrás de la isla, se escondían los barcos de los corsarios y entonces había que vigilarla bien. Esto, si acudís a contemplar estas vistas, ya libres del miedo de épocas pasadas, realmente descubriréis un paisaje fabuloso y estaréis pisando los únicos restos evidentes del Benidorm medieval. Porque a principios del siglo XIV se crea el castillo y el pueblo de Benidorm, pero el pueblo fue arrasado completamente y lo único que ha sobrevivido hasta nuestros días son esos restos del castillo que están bien guardados bajo el pavimento, pero ahí están y esta excavación ha permitido reconstruir una parte de su estructura. Ha sido un trabajo muy, muy interesante, muy meritorio, que ha confirmado todo lo que a través de los textos ya sabíamos y ha añadido algunos detalles, que eso es lo bueno de la investigación. Complementar el estudio histórico con el estudio arqueológico, pues nos ha dado un mejor conocimiento de este castillo. Y una pregunta, Paco, dicen y han hablado muchas veces de que debajo del castillo están las leyendas de que hay pasadizos, hay túneles que comunicaban realmente con otras dependencias o casas de alrededor. ¿Esto realmente es cierto o era solo para guardar polvorín? ¿Tenemos evidencias? ¿Qué sería de un castillo sin su leyenda, no? Exactamente. Bueno, pues Exactamente. Esa es una de las leyendas de Benidorm. Curiosamente, la leyenda que más tiempo ha persistido, porque todos decían y lo afirmaban rotundamente que el pozo ese, el aljibe, tenía una galería que permitía a los sitiados escapar del castillo de Benidorm. A mí siempre me pareció inverosímil, no porque no haya constancia histórica, que no la hay, pero es que horadar esa peña que es Canfali y con la tecnología de la época, bueno, realmente estas excavaciones han demostrado que no. Posiblemente en la Edad Media se hizo un sistema de riego subterráneo que era típico de la cultura islámica, Qanat, y en valenciano Alcabons, que sabemos que por lo menos comenzaba por la zona de Carrasco, bajaba por Emilio Ortuño y llegaba hasta la calle Santo Domingo. Tal vez la existencia real de este sistema, que yo creo que era un sistema de riego, dio origen a esa leyenda, pero no hay ninguna evidencia que conecte esta galería con el castillo de Benidorm. Además, ¿para qué querían? Si el castillo estaba muy bien defendido, era muy alto. Sí, y luego en la parte norte tenía una muralla, una torre, un foso bien profundo. Es decir, que no era... Era inexpugnable. De hecho, si queréis os cuento una anécdota. Ah, sí, por favor. En 1540 los corsarios atacan Villajoyosa, no consiguen nada y vienen a Benidorm. En ese momento el pueblo estaba vacío.
pero habían puesto aquí un grupo de 50 soldados. Los turcos desembarcan, intentan atacar Benidorm, no pueden, y entonces se les ocurre hacer una estratagema como el caballo de Troya, parecida. Unos cuantos, unos 300, se quedan escondidos y el resto del ejército embarca y hace como que se va, esperando que al ver que embarcan, los soldados del castillo de Benidorm saldrán y entonces los podrán atacar y apoderarse del castillo. Pero Gaspar Sanz, que era el capitán, no mordió el anzuelo, se quedó allí y realmente al final los corsarios se marcharon y Benidorm esa vez se salvó, pero fue destruido 3 veces, que no había tanta gente. Sí, la verdad es que tuvimos esos ataques que también forman parte de la historia. Me interesa un poco el sistema defensivo que has comentado, porque para los que somos de Benidorm hay una torre evidente que sigue existiendo visualmente, por supuesto no en su plenitud, pero que esta torre la han reformado, que es lo que llamamos la Torre del Escaletes. Sí. Esta torre bellísima, que se encuentra en pleno parque natural, para aquellos que no la conozcáis, el Parque Natural de Sierra Helada, que sí es Benidorm. Benidorm tiene un parque natural en su centro y es un parque natural que además tiene unos acantilados de unos 300 metros de altura imponentes y unas dunas fosilizadas que realmente aconsejo que vayáis a ver. No llega a 2 kilómetros llegar a ese punto y ver los acantilados con sus dunas fosilizadas uno de los motivos por ser parque natural son estas dunas, que de hecho son de las mayores del mundo en cantidad de números de granos en la densidad de las mismas. Es que hay muy pocas en el mundo. Hay muy pocas en el mundo y es un gran desconocido y al mismo tiempo es una gran joya de Benidorm, joya natural, ¿no? Pues en este mismo punto del parque natural está la famosa Torre del Escaletes, que siempre dicen que nos defendían contra esos monos a la costa, ¿no, doctor? ¿Cómo funcionaba esta torre realmente? Bueno, esta torre formaba parte de todo un sistema que se elabora en el siglo... Bueno, había empezado antes, pero en esta zona, en el siglo XVI, se construyen las torres de Escaletes y la Bombarda, a cada punta de Sierra Helada, en tiempos de Felipe II. Bueno, desde Cataluña hasta el estrecho de Gibraltar, todo el litoral estaba jalonado de torres o de castillos. En Benidorm tenemos Torre Bombarda, Torre Escaletes, Castillo de Benidorm, Torre del Aguiló, Castillo de Villajoyosa, Torre del Charco. Hay unas cuantas, sí. Todo eso era porque tenía que estar a más o menos el tiempo que un hombre tardaba en ir a pie de una torre a otra. Todas estas torres se pasaban señales en el Reino de Valencia. Por la noche, en Micalet se encendía una hoguera y enseguida todas las demás torres iban contestando, y unas subían hacia el norte, llegaban hasta Cataluña, otras llegaban hasta Orihuela, y las señales continuaban por todo el Mediterráneo, y era una forma de decir que todo estaba bien. A la mañana siguiente, al hacerse de día, uno de los guardias tenía que ir hasta la otra torre, se juntaban 2 hombres, uno de cada torre, se daban el seguro de que estaban libres y volvían a su torre. En ese momento colgaban de una pértiga larga un haz de leña. Ese haz de leña era la señal de que no hay moros en la costa. Sí. Y entonces la gente de la comarca veía y podía ir a su trabajo. A pescar, ¿no? Podía salir a faenar. A faenar, al campo, a la mar, a lo que fuese. Si en vez de eso veían señales de humo, lo que hacían era coger su arcabuz y reunirse para defender el ataque, porque era mala señal. Nos contaron una vez en una visita, por cierto, muy interesante, guiada al Parque Natural y en el punto de la Torre del Escaletes, nos contaron una vez que existen en el registro del Ayuntamiento de Benidorm, existen reclamaciones antiguas de la población de Benidorm, porque algunas veces los soldados se quedaron dormidos
y no les pudieron avisar para salir a faenar, con lo que perdieron un día de la faena. Era como una reclamación de en ese caso, al consistorio de la época. ¿Es cierto esto? Es cierto, siempre el problema es el mismo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Sí. Y encima, si esos vigilantes, como en aquella época, tenían un salario bajo y tenían unas normas muy duras y cobraban con frecuencia con retraso, hay muchísimos documentos reclamando los salarios que se les deben. Cobraban cada 4 meses, pero en teoría. En la práctica podía ser cada 6 meses o más. Ya. Entonces, en esas condiciones era normal que no hubiese mucho celo. Así, por ejemplo, hay también un caso curioso. Una de las 2 torres de la Villa Joyosa, yo creo que es la del Charco, hay textos que nos dicen que los moros la llamaban la Torre Amiga, porque los soldados de allí, los vigilantes, estaban pagados por ellos para que hiciesen la vista gorda de sus andanzas. Es decir, ese era un problema. Las ordenanzas para estos soldados eran durísimas. En teoría no podían apartarse, no podían abandonar la torre para nada. Solo uno de ellos, una vez a la semana, podía ir al pueblo a comprar alimentos. No podían tener libros, no podían tener redes para pescar, no podían tener instrumentos musicales. A la hora de dormir tenían que estar con una... uno tenía que estar de guardia y avisar, tocar una campana cada hora para indicar que estaban. Entonces las ordenanzas dicen: la cuerda será cortita, de 2 palmos, y no puede ser larga que se pueda tocar desde la cama. Sí, o sea que, claro, era normal, la picaresca, sí. Estaban aislados. Ya. El requeridor venía a visitarlos muy tarde. Pues, la verdad es que se aburrían. Pero bueno, a veces, como pasó a finales del siglo XVI, la Torre del Escaletes sufrió un ataque de más de 200 corsarios que estuvieron disparando, pero los 6 defensores de la torre aguantaron, y al final el rey Felipe II mandó darles un premio especial por su valentía. Ah, qué bonito. Ya que habían resistido muy bien ese ataque. Pues mirar, si aquellos que nos escucháis, si nos estás escuchando, la verdad es que tanto Paco como yo recomendamos que vayáis a ver esa torre, porque la verdad es que es una maravilla, que a pesar de los ataques, como bien cuenta el profesor, podemos tener una evidencia física aún de esta torre, que de hecho también está interpretada. Hay unos paneles informativos que nos dan una idea de cómo fue previamente la torre, porque la torre que hoy existe realmente es un porcentaje. ¿Qué será, doctor, profesor, lo que queda de bueno, la torre actualmente? Afortunadamente hay más de lo que pensábamos. Sí, ¿no? La rehabilitación que se hizo hace un par de veranos, sí. Nos demostró que la parte maciza no era tan alta como pensábamos. Es decir, esa torre tenía una plataforma maciza, uh-huh, y luego ya tenía 2 cuerpos, 2 habitaciones, una superpuesta, y encima ya la terraza donde estaban los cañones. Bueno, la primera habitación se ha conservado casi entera, excepto el techo, pero está prácticamente entera. De hecho, se ha recuperado la puerta y ahora ya es visible la puerta. Que la puerta estaba alta, realmente, no estaba ras del suelo. Estaba muy alta y había que subir con una escala de cuerda o de madera, uh-huh, y eso era un elemento más del sistema defensivo. Uh-huh. Y para evitar el trabajo de zapa, pues todo eso hasta 2 metros es piedra maciza. O sea, un trabajo enorme que mientras hacían un agujero, los de arriba podían defenderse perfectamente. Pues la verdad es que sí, os recomendamos... Bueno, perdón. Me gustaría decir que también esta torre tiene una pequeña leyenda, uh-huh, y es que que se conoce aquí en Benidorm, como esta torre les hacía tanto daño a los corsarios, una noche, según cuenta esa leyenda, fueron unos corsarios, pusieron unas maromas enormes alrededor de la torre, las ataron al barco, a la galera que venían, y empezaron a remar intentando derribar la torre.
¿Lo pero consiguieron? la torre estaba muy bien hecha Amigo. y no se cayó. Así que al día siguiente se marcharon con el rabo entre las piernas. Sí, pues mira, gracias al final a lo bien hecha que está esa torre, que estuvo en su momento hecha esa torre, podemos verla hoy en día. Pues no queremos terminar sin volver un poco en este podcast a hablar y a retomar el tema de las leyendas y las historias, que al fin y al cabo estamos ahora hablando, algunas son leyendas, otras son historias, como bien nos está contando el profesor. Pero tenemos algunas más. Yo he oído hablar algo sobre que hubo un bandolero generoso y un señor feudal avaricioso. ¿Voy mal encaminada, profesor? Sí, vas bien encaminada. En realidad no solo uno, sino muchos, pero en fin, muchos señores feudales avariciosos. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII, hay un movimiento en Valencia contra los señores feudales que se llamó la Segunda Germanía. En esta zona también se produjeron movimientos, fueron derrotados y quedó un gran resquemor entre la población. Entonces, entre eran los labradores más ricos, la clase agrícola más adinerada, la que más estaba en contra de las exacciones señoriales, porque es que cobraban tributos prácticamente por todo. Y la gente más pobre se ponía de favor de los señores para así ascender en categoría social. Y una forma de ascender era acusar a estos que eran enemigos del sistema feudal. Entonces está la familia de los Orts, un miembro de la cual estuvo encarcelado durante esa guerra esa Segunda Germanía que he hablado, y otro miembro de esa familia más joven, por rencillas y acusaciones falsas, tuvo que huir. En aquella época estaban cambiando las cosas, pero la justicia señorial hasta ese momento, la administración de justicia la ejercía el propio señor feudal, a través de sus representantes. Entonces, Tomás Sanz, que era el administrador de los señoríos aquí, acusó a esta persona, y esta persona, la única solución que tuvo, o que encontró, vamos, fue echarse al monte, como se decía, y convertirse en bandolero. Pero, por la documentación, tuvo que ser un bandido generoso, porque no atacaba a la gente normal, al contrario, les ayudaba. El Robin Hood de la época, de aquí, de la zona, ¿no? Sí. No solía atacar a la gente normal, al contrario, si podía le ayudaba, pero los intereses de los señores sí que los atacaba. Por eso, en toda la documentación dice, es que la gente le apoya y hasta las autoridades locales le apoyan. Claro, hay que entender que el resentimiento contra los señores estaba arraigado en la población. Pero se le acusaba así de forma ambigua de causar desasosiego, causar muchos robos, muchas muertes, pero sin especificar nada, todo genérico. Lo cierto es que en 1726 se nombró a una persona adrede para recorrer toda esta zona y limpiar de bandoleros esta zona, y el primero con el que intentó capturar fue a él. Por un chivatazo supo que estaba escondido en el pueblo de Alfaz del Pi, que entonces dependía de Polop, lo rodeó, resistieron, hubo tiros, pero al final lo hicieron prisionero, lo llevaron a la cárcel de Polop y, según la documentación, murió en la cárcel al poco tiempo. No sabemos por qué, pero imaginamos que heridas, malos tratos, de todo habría. Y así acabó la historia del único bandolero, pero bueno, es que un bandolero generoso. Un pueblo que se predice y que también tiene su bandolero a lo largo de la historia. Sí, pues con esta historia tan interesante del bandolero generoso y
de aquí, de la zona de Benidorm, bandolero Benidormí, lo podemos llamar. Sí. Vamos llegando al final de nuestro podcast, primero agradeciendo como siempre al profesor estar con nosotros y luego haciéndoos una recomendación. El profesor, yo le llamo doctor porque para mí es un doctor de la historia realmente, el profesor todo esto lo comparte y aunque está con nosotros en este momento para compartir su historia, todos sus conocimientos, también aparte los transmite a nivel escrito y él tiene su blog que le llama Histo Benidorm, donde podéis encontrar una cantidad increíble de información documentada, porque el profesor siempre se documenta, sobre la historia de Benidorm. Así que os invito a que visitéis este blog de Histo Benidorm, agradeciendo al profesor que esté con nosotros, que nos hemos dejado cosas abiertas porque hemos hablado de los Orts, que os hablaremos de estas familias, ¿no? Hemos hecho aquí una pequeña pincelada, os hablaremos de esta familia y os hablaremos de otras más. Y nada, solo puedo cerrar esta sección de hoy, este primer bloque de podcast históricos, primero dándoos las gracias por estar al otro lado y segundo, si queréis cerrar esta parte de castillos, de leyendas e historias, os recomendamos que vayáis a la plaza del Castell, a lo que llamamos el balcón del Mediterráneo también, y veáis un atardecer. Entonces entenderéis cómo la historia de Benidorm cobra su propia leyenda y su propio mito. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.